Debido a la complejidad del problema y a la extensión del mismo, he creído conveniente desarrollar este video dividiéndolo en tres partes relativamente autónomas y que ustedes podrán ver y escuchar cada una de esas partes independientemente. La primera trata de responder la pregunta ¿qué es el salario? Y qué es lo que el trabajador le vende al capitalista. La segunda se refiere al denominado ejército laboral de reserva y la tercera se ocupa de la fijación del salario mínimo para el año 2019. ¿Qué es el salario? Para responder a esta pregunta es necesario responder a otra. ¿Qué es lo que le vende el trabajador al capitalista? Lo que le vende el trabajador al capitalista es su fuerza de trabajo, o sea, el conjunto de capacidades físicas e intelectuales que el trabajador tiene incorporadas en su humanidad y que lo habilitan para realizar determinada actividad. La fuerza de trabajo solo existe como facultad del individuo vivo, dado que es inseparable de su portador, el trabajador. Los costos de producción de esa fuerza de trabajo se resuelven en los costos requeridos para mantener el trabajador mismo vivo y funcionando y para perpetuar su estirpe como trabajador. Esto se traduce en los medios de vida que sirven para mantener el trabajador y su familia: vivienda, comida, vestuario, salud, transporte, descanso, educación, recreación, etc. Si esto no sucede, como veremos, este es el caso colombiano, solo puede tener lugar una reproducción mutilada de la fuerza de trabajo y el precio de esta, el salario expresado en dinero, desciende por debajo de su valor real. Pero no solo se trata de las necesidades naturales, mínimas y vitales, sino de las nuevas necesidades que los trabajadores logran imponer que se les reconozcan en las circunstancias concretas de la sociedad en la que viven y trabajan. En este sentido, en el salario hay un elemento histórico y moral que está relacionado con aquellos derechos que logran conquistar los trabajadores en su lucha gremial y política. El valor de la fuerza de trabajo se forma de dos elementos: el meramente físico y el otro es histórico y social. El límite inferior del salario es el mínimo físico necesario para que la clase obrera se conserve y se renueve, y un límite superior que no se puede determinar porque las necesidades humanas son elásticas, pero sobre todo porque el monto del salario no puede afectar ciertos niveles de ganancia por debajo de los cuales el empresario perdería todo interés en explotar mano de obra asalariada. No nos olvidemos que cuando se discute de salarios, entra en juego la lucha entre el capital y el trabajo, aquel por quedarse con la mayor parte de la ganancia generada en el proceso productivo y el trabajador por arrancar el mejor precio para su fuerza de trabajo. El capitalista y el Estado siempre tratan de reducir el salario a su mínimo físico y extender la jornada de trabajo a su máximo físico, mientras la clase obrera, si realmente hace lo que tendría que hacer, ejerce presión para reducir la jornada de trabajo a su mínimo físico y extender el salario a su máximo necesario. Todo se resuelve por la fuerza que tengan cada uno de las dos clases sociales en lucha. A los capitalistas solo les interesa producir para vender, generar la máxima ganancia y seguirse enriqueciendo. Por eso siempre y en todas las circunstancias tratan de reducir el salario de los trabajadores al mínimo necesario o mínimo vital o de subsistencia e incluso a colocarlo por debajo de estos niveles. El ejército laboral de reserva. Hay un elemento del mercado laboral que le ayuda muchísimo a los capitalistas para que el salario no suba, aún más para mantenerlo por debajo del mínimo necesario o vital, como es el caso de Colombia, y para contener la posible lucha de los trabajadores que tienen trabajo.
Se trata del denominado ejército laboral de reserva integrado por una masa de personas desempleadas o que tienen trabajos precarios, informales y que viven en condiciones de inseguridad o temerosas de sus perspectivas laborales futuras. Ese ejército de reserva está constituido por los desempleados, los trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores a término fijo y que tienen fecha fija para perder su trabajo, los trabajadores con contratos de prestación de servicios y sin ningún tipo de estabilidad, los enganchados como trabajadores en misión, los presos y los inválidos y que tienen cierta capacidad laboral disponible, y los trabajadores migrantes como son los latinos en Estados Unidos, los asiáticos y africanos en Europa, los venezolanos en Colombia o los millones de colombianos en Estados Unidos y en el mundo, y que debido a su debilidad y estado de indefensión trabajan por salarios inferiores a los que rigen para el resto de los trabajadores. Eso es lo que dicen muchos trabajadores colombianos hoy. Cuidemos nuestros trabajos porque los venezolanos, debido a su necesidad y debilidad, están trabajando por la comida o por 15 o 20.000 pesos diarios. En Colombia, ese ejército de reserva está constituido por lo menos por la mitad de la población económicamente activa, o sea, por lo menos 10 millones de personas. En el mundo, ese ejército laboral de reserva, es decir, trabajadores en inseguridad laboral, en el 2009 alcanzaba la no despreciable suma de 1.530 millones de personas. El ejército laboral de reserva les produce inmensos beneficios a los capitalistas y al Estado que lo representa. Dentro de sus establecimientos de trabajo tienen una masa de trabajadores con miedo de perder su trabajo y por lo tanto dóciles, muy obedientes, dispuestos a dejarse atropellar, a seguir trabajando como esclavos, sin reclamar, sin pedir aumentos y con miedo de organizarse sindicalmente, presentar pliegos de peticiones o realizar la huelga. Y afuera, en el mercado laboral, tienen a millones de trabajadores dispuestos a trabajar en peores condiciones laborales que los que están empleados y que en el marco de las leyes del mercado laboral capitalista, oferta y demanda, se convierten en un factor decisivo para que los salarios no solo no aumenten, sino para que se reduzcan. Dicho lo anterior, debe quedar claro que la lucha por un salario justo, digno e igualitario es pura ideología y demagogia, que nada tienen que ver con las leyes inexorables que rigen el funcionamiento del mercado laboral capitalista. La definición de los salarios a partir del mínimo vital o su límite inferior es fundamentalmente un problema político, definido por la fuerza y la decisión que tengan los dos sectores enfrentados, el Estado y los empresarios de un lado y los trabajadores organizados y no organizados del otro. Entre más bajos sean los salarios, mayor ganancia para los capitalistas. Cualquier aumento de los salarios implican necesariamente menor ganancia para aquellos. Esta es la esencia del problema. El salario mínimo en Colombia. Ha empezado la discusión sobre la fijación del salario mínimo para el año 2019. Se reunió el 25 de octubre del 2018 la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Colombia hace parte de la OIT desde su fundación en 1919. Esta organización tiene dos convenios sobre salarios mínimos. El convenio 131 de 1970 establece en su artículo tercero dos elementos básicos que deben tenerse en cuenta para determinar el salario mínimo: las necesidades de los trabajadores y de sus familias, los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. Este convenio fue aprobado por Colombia en 1970 en la reunión
de la OIT en Ginebra, pero pasados 48 años no ha sido ratificado por el Congreso de la República y por lo tanto el gobierno no está obligado a aplicarlo. El artículo 53 de la Constitución Política en relación a este tipo de salario dice que se debe garantizar una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. La Corte Constitucional ha insistido que el salario mínimo vital es el que cubre el conjunto de necesidades básicas indispensables para garantizar la subsistencia digna de la persona y su familia, es decir, lo suficiente para que el trabajador cubra los gastos más elementales de él y la familia, como alimentación, vivienda, transporte, educación, vestuario y recreación. Además, la norma constitucional ordena que ese salario mínimo vital debe ser móvil, es decir, mantener su valor y capacidad adquisitiva, lo que significa reajustarlo de acuerdo con el índice de precios al consumidor. La comisión que fija el salario mínimo está integrada por 5 delegados del gobierno, 5 delegados de los empresarios y 5 delegados de los trabajadores, uno de la CUT, uno de la CGT, uno de la CTC, uno de los pensionados y otro de los desempleados. Dentro de este organismo, desde luego, hacen absoluta mayoría los delegados del gobierno, que son 5, y los delegados de las empresas, que igualmente son 5, frente a los 5 delegados de los trabajadores. Los únicos que no tienen representación en ese organismo son los trabajadores que reciben el salario mínimo o menos de ese salario. Quienes terminan teniendo derecho a participar en la definición del salario mínimo son las centrales obreras, que no representan a más del 5% de la población económicamente activa, pues entre todas no tienen más de 1.200.000 afiliados y que en la práctica representan el sector obrero organizado sindicalmente, que por norma general tienen convenciones colectivas firmadas y sus salarios están por encima del salario mínimo legal vigente. Los factores que se tienen en cuenta para definir el incremento del salario mínimo en Colombia son 2: índice de precios al consumidor y la productividad. Sobre la productividad, de trabajo, en un trabajo publicado en el año 2017, denominado 10 puntos para justificar el 12% de incremento del salario mínimo para el año 2018, afirma sobre este problema lo siguiente: el Departamento Nacional de Planeación subestima las cifras de productividad para justificar una situación precaria a los trabajadores. Usando el modelo de Cobb-Douglas, mide la productividad tomando la participación combinada del capital y del empleo en el producto, productividad total de los factores, pero sin mediar la productividad media laboral, que es la generada exclusivamente por los trabajadores. En los últimos 11 años la productividad total de los factores siempre ha sido menor que la productividad media laboral, y esta diferencia ha significado que el salario dejó de pagar 13.5 puntos porcentuales de productividad. En dinero son 1.077.588 pesos por trabajador, unos 18 billones que todos los trabajadores han dejado de recibir en este periodo. Si se midiera bien el salario mínimo hoy, se refiere al 2017, sería 823.893 pesos, no de 737.717 como es en la actualidad. Aceptemos con beneficio de inventario desde luego que el valor de la canasta familiar en Colombia hoy para una familia obrera es de 1.500.000 pesos y que esta suma cubre el mínimo de necesidades, lo vital, lo básico para poder sobrevivir el obrero y su familia. Con el salario mínimo de hoy, o sea,
782.242 pesos, se cubre escasamente la mitad de la canasta familiar. Por eso todos los trabajadores que ganan ese salario son pobres. Para poder reunir lo de la canasta familiar tienen que trabajar 2 personas en la familia, el padre y la madre, o uno de ellos y un hijo. Para el año 2019, la ANID propone el 4%, o sea que el nuevo salario mínimo quedaría en 812.291 pesos. Se dice que el Centro Democrático propondría el 8% y el salario mínimo quedaría en 843.741 pesos. Las centrales obreras podrían estar pidiendo entre el 8 y un 13%. Si se reajusta en un 13%, el nuevo salario quedaría en 882.803 pesos. No está descartado que el presidente de la República participe directamente en la mesa de negociación del salario mínimo y proponga un porcentaje cercano al del Centro Democrático, que es su partido político, o un poco superior. El despojo de que han sido objeto los trabajadores en los últimos 25 años por parte del Estado, los empresarios y sus partidos, incluido el de gobierno, es tan grande que ninguna de las propuestas en curso ni siquiera repararía en parte significativa dicho despojo. El aumento que se logre en el marco de las anteriores posibles propuestas no resolvería el problema. El salario mínimo cubriría por mucho el 50 o 60 del valor de la canasta familiar y se mantendría por debajo del mínimo vital, que hoy tendría que ser aquel que cubra en su totalidad la canasta familiar. En esta circunstancia, los trabajadores deberían tener en cuenta para las negociaciones del salario mínimo por lo menos los siguientes criterios. Afirmar con claridad que quienes negocian el salario mínimo no son los trabajadores que reciben el salario mínimo o menos. Decirle a los trabajadores con claridad que el problema del salario en general y del mínimo no es un problema meramente económico, sindical o gremial, es un problema eminentemente político. Es la disputa por la porción de la ganancia obtenida que debe destinar el patrono o el capitalista al pago de los salarios, y la porción que definitivamente se apropia él por ser el dueño de la empresa, la fábrica, la tierra, etc. En esta disputa no se discute quién tiene razón, quién es más justo, quién es más digno o indigno. Lo que se discute es quién tiene más fuerza. Tan político es el asunto que los gobiernos y empresarios han impuesto que se discuta un salario mínimo, pero no un salario máximo, que es el que ganan los congresistas, el presidente, los ministros, los magistrados de las cortes y del sector privado, los gerentes, subgerentes, jefes de personal. El salario que tendría que exigirse que se le pague a los trabajadores es el que necesita el obrero, no solo para él vivir, sino su esposa, su compañera y sus hijos, aún en condiciones precarias. Se tendría que partir mínimo del costo de la canasta familiar hoy, y que sería 1.500.000 pesos. Rechazar el argumento falso, mentiroso, que siempre se difunde ampliamente por los empresarios y sus medios de comunicación, consistente en afirmar que el salario mínimo no se puede aumentar demasiado porque este aumento tendría como consecuencia que se dispare el costo de la vida y se acelere el proceso inflacionario, que además se encarece la mano de obra y desestimula la generación de empleo por parte de los empleadores. Habría que decirlo con toda claridad que el aumento de los salarios no es el factor determinante del incremento de los precios de las mercancías, y que mucho menos si se congelan los precios de los artículos de la canasta familiar. El aumento de los salarios lo que afecta son los niveles de ganancia de los empresarios y del capital. Hay una masa de ganancia capitalista
que obtienen los empleadores explotando la mano de obra asalariada. De esta masa de ganancia, los empresarios deben pagar los salarios y demás derechos de los trabajadores. Partiendo de una cantidad dada, una de sus partes aumentará siempre en la misma proporción en que la otra disminuya. Por eso, entre más salario, prestaciones sociales, seguridad social les tengan que pagar a los trabajadores, menos ganancia le queda a ellos, y entre menos salarios, prestaciones sociales, seguridad social les tengan que pagar, más ganancia les queda. Esta es la esencia del problema. En Colombia, la parte de León, la más grande, siempre se la llevan los empresarios. El movimiento sindical, al tiempo que lucha por el aumento del salario, tendría que exigir que se congelen los precios de los productos que integran la canasta familiar. Si no se toma esta medida, inmediatamente después de incrementar el mínimo, se suben los precios de los productos de la canasta familiar y por este medio arrebatan a los trabajadores el aumento de sus salarios. Los trabajadores y sus organizaciones sindicales tendrían que buscar la unidad con el ejército laboral de reserva y con quienes hoy ganan el mínimo o menos del mínimo. Tendrían que acudir desde ahora a la movilización y exigir desde la calle y desde las plazas públicas un salario mínimo que cubra como mínimo el valor de la canasta familiar. Esta decisión debería ser respaldada incondicionalmente por los partidos que se denominan de la oposición al gobierno, y sus congresistas deberían encabezar esas movilizaciones y esas luchas. El Estado y los empresarios, no hay nada que más, a lo que más les teman, que la posible unidad de los que tienen trabajo con los que no lo tienen y con el ejército laboral de reserva. Hay que buscar esa unidad a toda costa. Si el gobierno y los empresarios se niegan a establecer como salario mínimo para el año 2019 el valor de la canasta familiar, entonces lo que tendrían que hacer los delegados de las centrales obreras, el delegado de los pensionados y de los desempleados, sería retirarse de esa comisión, denunciarla sistemáticamente como lo que realmente es, un instrumento al servicio de los empresarios y el gobierno, al mismo tiempo que respaldar su decisión con la movilización de los trabajadores. Los estudiantes han indicado el camino correcto. Miles y miles en las calles obligaron al gobierno a cambiar, por lo menos parcialmente, las cifras destinadas a la educación. Salario mínimo de 1.500.000 pesos, que es una suma inferior al 10% de lo que gana un magistrado de las Cortes, menos del 5% de lo que gana un congresista y muchísimo menos del 5% de lo que gana el presidente de la República, un ministro del despacho o un simple gerente del sector público o de la empresa privada. Sin dejar de ser muy importante la lucha por los salarios, los trabajadores deben entender que en estos asuntos y en todo lo relacionado con el futuro de la humanidad, los intereses del capital no coinciden con los intereses de los trabajadores. Toda la realidad y toda la esperanza exigen un nuevo sistema de producción y de consumo que esté más allá del capital y más allá del mero trabajo asalariado. Muchas gracias.